Hola, muy buenas noches. Una vez más aquí trayéndole una palabra. Una palabra, ¿no? Que ha salido inspirada de Tabita. Tabita, ¿no? Que, así que lo voy a dar ahora yo. No. Eh, no estábamos viendo con ella, ¿no? El tema, no viendo a las hormigas, ¿no? Cómo trabajan, ¿no? Y trabajan en unidad. Y yo estaba viendo, ¿no? Diríamos, en un documental o en un, no sé cómo se le llama, ¿no? Que dice, forman, ¿no? Colonias, las hormigas. Y dice el más pequeño de colonia que hacen son de 7. Y a mí me llamaba la atención, ¿no? De 7, que es el número perfecto. Y hasta muy, muy grandes, hasta colonias muy grandes. Y dice que todos son, pero muy organizados, ¿no? Entonces yo veía, ¿no? Cuánto nos enseña la hormiga, nos enseña cómo, ¿no? Ellos trabajan y no trabajan solos, trabajan en cantidad, ¿no? Y todos se ayudan cuando viene a un depredador para comérselo. No, también veía una peli que a mis hijos le encanta, ¿no? Veía que cuando venía un bicho a comérselas y como el bicho se asustaba a las aves, ellos de una hoja han hecho un ave para que cuando venga el bicho vean y se asustan. Digo, mira qué inteligente también son para que no les pueda devorar los bichos o los otros animalitos que son más grandes, ¿no? que él. Y cuánto no nos enseña esto, nos da, porque dice también, ¿no? Que no el que pone huevo es la reina. Y pone, dice, al día 800 a 1500 huevos al día. Y de esos huevos, dice, unos son obreras que trabajan y unos es para traer la comida, ¿no? Para que se puedan alimentar, para que almacenan y no les falta cuando hay invierno, por ejemplo, ¿no? En invierno ellos, viste que no andan las hormigas, están en el verano, ellos salen. En el verano salen a buscar la comida y ellos almacenan, ¿no? Y también y lo que me llamaba la atención es cuando van todos para su colonia, después de llevando la comida, cuando encuentran un obstáculo como un río o algo, ellos hacen, entre ellos se cogen por decir, se cogen de sus antenitas, de sus patas, ¿no? Se cogen y hacen un puente para que pasen los otros. O sea que ahí se ve la unidad, se ayudan para poder, para que todos puedan ser salvos y no se quedan al otro lado algunos, sino todos van. Entonces ahí se ve trabajando en unidad. Y eso es lo que quiere, ¿no? El Padre, que todos lleguemos a esa unidad, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Amén. Y creciendo, ¿no? En el conocimiento, en la palabra. Y como vemos, ¿no? Que esta hormiguita, ¿no? Que es tan chiquitita, pero cómo nos trae una gran enseñanza
una gran enseñanza que nos ve, ¿no? Porque yo veía también ahí cuando dice solo la reina pone, solo un padre engendra los hijos en la casa. Amén. Amén. Y también veía, dice, que las hormigas son, dice, la que llevan, al llevar, dice, las hojas o de la planta, llevan algunas semillas a otro lado, al caminar, llevan para que crezca más. O sea que ellas son las que trasladan la semilla para que crezcan más hojas, para que puedan tener, ¿no? Entonces también vi, ¿no?, que dice que vamos a llevar la palabra como semilla, plantar a otros. Entonces tenemos que llevar, ¿no?, para que crezca esa semilla, tenemos que plantarla. ¿Cómo lo vamos a plantar? Llevando la palabra a otros, para que esté plantado la palabra en otros y pueda crecer esa semilla a su tiempo, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve que la hormiga, ¿no?, enseña, hace muchas cosas. Y al llevar la carga, dice, lo vemos tan chiquitito, parece que no tiene fuerza, pero carga, dice, 50 veces su peso. Y 50, ¿no?, es figura de la gracia, ¿no? Entonces llevar toda la gracia que Dios nos ha dado para hacer la voluntad de Dios, en unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, poder llevar la gracia que Dios quiere que hagamos, ¿no? Hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso veía, ¿no?, en lo natural lo que hacen, ¿no? Bueno, hacen más cosas. Yo no tuve más tiempo para buscarla, porque se ve lo que hace, ¿no? Se ve que hace más cosas y cómo te lleva, ¿no?, al espíritu para poder nosotros también ver, ¿no?, ese ejemplo de cómo trabajan ellos en unidad, juntos, se salvan de todos. Cuando hay algo, se juntan, incluso se juntan todos para escapar, hacen una bola y empiezan a rodar para escapar de los... Pero todos, no es uno solo se escapa, ¿no? ¿No? Y cómo nos enseña, ¿no? Y viendo en la palabra, en Proverbios 30, 25, nos enseña ahí la palabra, porque lo vemos a la hormiga, ¿no?, como muy chiquitita, como que lo pisamos, pero nos enseña con lo que ellos hacen. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pueblo no fuerte, porque ellos no tienen fuerza física, ¿no?, como nosotros, sino son tan chiquititas. Pero dice, cargan 50 veces su peso. Imagínate nosotros 50 veces nuestro peso cargar, no podríamos, ¿no? 50 veces de nuestro peso.
o si ellos fueran tan grandes, verlo, ¿cómo sería? No sería tan grande para que pueda cargar 50 veces su peso. ¿No? Pero dice que es un pueblo no fuerte y en el verano prepara su comida. En el verano, en la cosecha, ellos preparan su comida para que cuando venga el invierno no les falta, pueda estar abastecido. Entonces, ¿no? Viendo nosotros, muchas veces, ¿no? Somos pueblo, nos vemos como un pueblo que no podemos, no nos preparamos, y cuando venga, ¿no? el invierno, cuando venga, por ejemplo, ahora todo lo que está pasando y no estamos preparados, ¿no? Hay que abastecernos de la palabra, porque el Señor Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces hay que prepararnos con esa comida, hacer la voluntad del Padre, poder trabajar, pero no cada uno solo, sino en unidad, como lo hacen las hormigas. Aprendemos de esos animalitos, no tan chiquititos, pero cómo nos trae una gran enseñanza, nos trae una gran visión para poder ver de todo lo que puedan hacer ellos, no cómo se defienden todos en unidad y no uno solo sale corriendo, no cuando ve, sino todos se juntan para poder resolver algún problema. Están en uno para poder resolver algún problema. Entonces preparémonos para hacer la voluntad de Dios. No. Porque Dios es lo que da la fuerza. Dios es lo que nos da. Porque diría el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él nos da la fuerza, ¿no? Si Dios nos da esa fuerza, ¿no? ¿Cómo no poder hacer en pos de esa unidad, de poder trabajar unidos en un mismo sentir, poder trabajar, ¿no? Una misma obra, hacer la voluntad del Padre. Estar preparado, porque dice las hormigas, son pueblos no fuertes, pero se preparan para que no pasen hambre, para que no pasen nada. Preparémonos para el tiempo que viene y que está viniendo. Pero todos juntos, no uno nomás. No decir yo me preparo y ella no sé si se prepara. Ayudemos a prepararlo cada uno, ayudémonos como hacen las hormigas. Si hay un obstáculo, ayudar para que pueda pasar, para que pueda llegar a donde tenga que llegar. No. Ayudémonos cada uno, ¿no? Poder trabajar con la palabra, unidos, preparémonos para lo que pueda venir. Y dice en el Proverbios 10:5, dice la palabra. No. Preparémonos para ese tiempo. No. Seamos entendidos en el tiempo que viene. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega
es hijo que avergüenza. El que recoge es hombre entendido, porque ha entendido que tiene que estar preparado. Ha entendido que tiene que hacer la voluntad del Padre. Ha entendido que tenemos que trabajar en unidad y hacer la voluntad del Padre, unidos. Pero el que se duerme, ¿no? Pues perecerá, porque dice es hijo que avergüenza, porque no ha recogido en el verano. No. Diría el apóstol Pablo, para participar de los frutos debe trabajar primero. Para poder participar de los frutos, primero debemos trabajar. Nos lo dice el apóstol Pablo. Y dice, eso está en 2 de Timoteo 2:6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. El Señor nos va a dar entendimiento, la palabra nos va a dar ese entendimiento para poder ser entendido, un hombre entendido en los tiempos y poder prepararnos y participar de ese fruto. Amén. En Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Por qué no hemos sido salvos? Se han quedado dormidos. Se han quedado dormidos. No. Dice, pasó la siega, pasó el verano, se pasó todo y no hemos sido salvos. No hemos recogido cuando teníamos que recoger. No. Entonces, tenemos que recoger para poder ser salvos, para poder recoger en la siega, poder recoger cuando, ¿no? Poder prepararnos cuando tenemos que prepararnos y no esperar a que dice, no, yo mañana me preparo, porque muchas veces eso es lo que nos hace que pasó el tiempo y no nos hemos preparado. Llegó el tiempo de que teníamos que estar preparados y no lo puedes retroceder el tiempo. El tiempo pasa y cuando te das cuenta, ha pasado el tiempo y no lo puedes retroceder. Sería bueno, ¿no? Retroceder y poder hacer, pero ya no se puede. Entonces, preparémonos, que no se nos pase ni el verano, ni la siega, estar preparado. En Hebreos 6:9 dice la palabra, nos habla que tenemos que, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Amén. Preparémonos para servirle, dice. Dios no olvida nuestras obras, no olvida lo que nosotros estamos haciendo, pero no nos quedemos que se pase ni la siega ni el verano, sino no nos quedemos sin alcanzar esa salvación, sino poderlo alcanzar, ¿no? Sirviéndole, sirviendo y sirviéndole, ¿no? A Dios. Porque si nos quedamos dormidos, mira lo que pasa si nos quedamos dormidos. En Proverbios 6:6, ¿no? Poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es muy importante, porque si no, dice, y trabajar en unidad sobre todo, ¿no? Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, miras sus caminos y mira sus caminos y sé sabio. El 7 también dice, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así va a venir, como un hombre armado, que no lo vas a poder vencer cuando no estamos preparados. Amén. Dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega, para que pueda estar preparado, para que pueda ser un hombre entendido y no un hombre perezoso, como dice. Poder ser sabio en los tiempos. ¿Hasta cuándo te hace? Pregúntanse cada uno, ¿hasta cuándo vas a estar dormido? No dormido naturalmente, sino en el espíritu. Muchas veces estamos dormidos, no despertamos porque no lo vemos, ¿no? No lo vemos, no entendemos la palabra. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero la palabra te dice, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo te levantarás? Te lo dice Dios. ¿Cuándo te va a levantar? Para poder prepararte. ¿Cuándo te va a levantar? Para poder trabajar, para poder hacer la voluntad de Dios. Preparar esa comida que es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuándo te va a levantar? No. Porque dice, en el 11 decía, no, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y muchas veces vemos las dificultades, no que nos ataca como hombre armado, nos ataca, como no estamos preparados, nos derrumbamos, nos caemos. Hay veces hasta dejamos de seguir preparándonos, porque viene como un hombre armado. Y hay veces nos da miedo. El miedo, como decía la pastora, como los cabritos nos quedamos paralizados, ¿no? Porque el miedo te paraliza. Porque dice, viene como un hombre armado, la pobreza. Pero no pobreza de
de que no vas a tener que comer o que vestirte, sino pobreza de entendimiento de la palabra. Pobreza de que no te has preparado con la palabra. Y cuando viene alguien a pedirte una enseñanza, si no estás preparado, ¿qué le vas a dar? Cuando viene alguien, uno con hambre, que sí quiere prepararse y te dice, mira, quiero que me enseñes, si no estamos preparados, ¿qué le damos? Si no tienes preparado la comida, no tienes ese almacenado, tu comida, que es la voluntad de Dios, si no tienes, ¿qué le damos? Entonces hay que prepararnos, estar preparado para lo que viene. Amén. No nos durmamos, como también lo han hecho, ¿no? Vemos la parábola que es muy conocido, ¿no? Las 10 vírgenes, ¿no? Dice, todas han dormido. Ponme en Mateo 25, el 6, bueno, todo el contexto, pero para no leerlo a lo mejor todo. No había, voy a parafrasear, no dice había de las 10 vírgenes que habían 5 que eran prudentes y 5 dice que eran insensatas, ¿no? Que no estaban preparados su aceite. Pero en el 5, a ver, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea que por más que estaban las 5 también preparadas con su aceite para esperar al esposo, se quedó dormido, ¿no? Pero dice en el 6, ¿no? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlas. Dice en el 7, entonces todas aquellas, se me perdió. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí que vemos que no había unidad. No había unidad. Dormidas y separadas, y no se estaban ayudando, porque tranquilamente podían darle de su aceite, ayudar para que puedan entrar también. Porque mientras las otras se fueron a comprar el aceite, la puerta se cerró y el Señor le dijo, no las conozco. No nos quedemos fuera de la puerta y que el Señor nos diga, no te conozco. Porque eso está en el contexto, para no leerla toda. Después léanlo, ahí dice, se cerraron y les dijo, no os conozco. Aunque ellas decían, no, que no, Señor, si estamos, no les conozco. No nos quedemos sin estar preparados y que cuando las puertas se cierran y nos digan, no te conozco. No te conozco quién eres. Sino poder trabajar en unidad, ayudándonos para que todos podamos entrar, pero preparadas. Porque ahí vemos que no había unidad. No se ayudaron. En vez de darle un poco de aceite para que puedan, le dijo, anda, vete a comprar. No. ¿No? Entonces, preparémonos, no nos durmamos, ¿no? Seamos como las hormigas que nos trae esa enseñanza.
poder preparar, ¿no? Esas grandes colonias como preparan, poder prepararnos grandes, ¿no? En la palabra, grande en entendimiento, estar bien provisto de la palabra, para que cuando, como estas vírgenes, cuando venga el esposo, nos falte algo. Y mientras nos vamos a buscarla, se nos cierra la puerta. Amén. Amén, eso era la palabra de hoy. Así que cierran sus ojos. Gracias, papá, por esta enseñanza que nos has traído hoy. Gracias por todos mis hermanos que están escuchando, tanto por el Facebook, papá. Que esta palabra no es mía, papá, sino tú hablándonos, papá, para podernos levantar, despertar de donde estamos dormidos, levantarnos donde nos hemos quedado y poder trabajar. Ayúdanos, papá, a poder trabajar en esa unidad, haciendo tu voluntad, Padre. Ayudémonos unos a otros, papá, para poder llegar todos al conocimiento, porque dice tu palabra, hasta que todos llegan a la unidad, al conocimiento, a ese varón perfecto. Todos tenemos que llegar a una medida, a una estatura. Ayúdanos, papá, danos entendimiento. Ábrenos los ojos del entendimiento, dice la palabra, papá, para poder entender tu palabra y crecer en el conocimiento, papá. Ayúdanos, papá, a poder trabajar, a ayudarnos unos a otros para poder todos llegar y no unos cuantos solo que estamos dispuestos, sino todos podemos hacer tu voluntad, papá. Todos poder buscar esa comida que tú decías, que decían cuando él dijo, yo tengo mi comida, se preguntaban, ¿quién le habrá traído comida? La palabra es la comida, papá, para hacer tu voluntad. La palabra es lo que nos va a levantar, nos va a despertar, nos va a enseñar, nos va a hacer sabio para poder prepararnos para el tiempo que viene, papá. Gracias, papá, por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de sus vidas, papá. Te doy en tu nombre, papá. Gracias. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.